¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Aparecemos a esta hora, usualmente salimos al mediodía, porque vamos a hacer una excepción, porque nuestra invitada es un personaje especial. Antes de presentarla, queremos, ya que estamos a esta hora, comentar por lo menos los titulares de los periódicos. Gestión titula Diálogo sin resultados, Cajamarca para hoy. ¿Está bien esa cámara? Sí, ¿no es cierto? Proyecto Minera Conga. Ministro Silva rebate acusación sobre conflicto de interés en el suplemento de economía del comercio. La portada principal del Decano titula El gobierno pide cordura a promotores de paro en Cajamarca. Es el tema del día. Protesta de hoy pone en juego la minería sostenible. Salomón Lerner los invoca a que reflexionen, cambien de actitud y dialoguen, dice en el comercio. Y también se lee, presidente regional se negó a conversar con el ministro del Interior, que viajó a la zona. Un contingente de policías se desplazó ayer a la región para reforzar la seguridad. Correo titula Conga hora cero. Hoy se verá quién manda en el Perú, ¿no? Es más que un titular, eso creo. El gobierno pide fuerzas contra paro extremista en Cajamarca, que se opone a gigantesco y necesario proyecto aurífero. Perú 21, en su portada, al igual que Correo, dice hora cero, alertan de posible violencia en paro de Cajamarca. Ministro del Interior teme que las armas robadas en comisaría sean utilizadas por sectores radicales infiltrados durante el paro indefinido que se inicia hoy. Líderes detrás de la protesta no asistieron ayer a diálogo con el Premier. Por su parte, La República pone en primera, van a paro indefinido. Tensión en Cajamarca por Conga, Frente de Defensa lo acordó anoche. Premier llama al diálogo. Por último, Diario 16, prueba de fuego, aparece fotografía del presidente Humala, gobierno versus antimineros. Hoy Cajamarca inicia huelga indefinida en medio de fuertes medidas de seguridad. Toledo, ¿se acuerdan el que fue presidente? Insta a evitar otro baguazo. ¿No? Ahí ya se desmarca. Luego del fracaso del diálogo, Ejecutivo debe recuperar el orden a través de negociaciones y no reprimir, advierten analistas. Promotores del paro exigen presencia del presidente Humala para negociar directamente. Protesta generará pérdidas diarias de $1 millón para dicha región, advierte Cámara de Comercio. Y hoy día jueves, día de publicaciones semanales, el diario Perú 21, como todos los jueves, trae este suplemento que se llama Público, con información sobre Europa. Derecha absoluta, debacle socialista, refiriéndose al arrollador triunfo del candidato del PP, Mariano Rajoy, y la derrota de Rubalcaba, candidato del Partido Socialista. También ha salido, como todos los jueves, la revista Caretas, que en su portada trae una fotografía del ex presidente Fujimori, y al costado aparece el último informe con la Junta Médica sobre el problema que tiene Fujimori en la lengua, en la garganta. Exclusivo, el informe del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y efectivamente es un informe que consta de 3 páginas, en el que aparecen los nombres de los doctores Juan Postigo, que es un especialista y director del Departamento de Cirugía de Cabeza y Cuello, el doctor Eduardo Payet, de cirugía en abdomen, el doctor Luis Castillo Bravo, de medicina crítica, el doctor Fernando Barreda, director ejecutivo del Departamento de Especialidades Médicas, el doctor Enrique Ruiz Mori, de cardiología, el doctor Hugo Lozada, de salud mental, el doctor Daniel Arbaiza, neurólogo. Esta junta médica es del día 3 de noviembre del 2011, y el diagnóstico señala: 1. Cáncer de lengua operado y recurrencia tratada con alto riesgo de recidiva, que no sé si es una palabra médica o es una palabra que yo ignoro. ¿Ah? Acá Susi Sato dice que sí la entiende. Susi, por favor. ¿Ah? Que le puede volver a dar. Susi Sato es una trompa.
Bueno, segundo punto, quiste simple del páncreas en observación. 3. Enfermedad diverticular colónica y gastritis crónica moderada controlada. 4. Trastorno depresivo en tratamiento farmacológico y psicoterapéutico con evolución tórpida, de pronóstico reservado. A ver, Susi, esa la sabe, ¿no? Que le está costando recuperarse psicológicamente y necesita pepas. Ese es más o menos el resumen. 5. Hipertensión arterial controlada con insuficiencia vascular periférica en tratamiento. 6. Traumatismo encefalocraniano con evolución neurológica favorable. Recomendación al final, requiere control estricto y periódico acorde a los diagnósticos consignados. Este documento puede usarse para iniciar un trámite, un requerimiento de indulto para Fujimori. No lo sabemos, todavía no hemos leído además el informe de la revista Caretas, pero se lo quería comentar antes de empezar con nuestra entrevista, que es a la ministra de la Inclusión, flamante ministra de este gobierno, en este flamante ministerio que antes no existía. Se trata de Carolina Trivelli. Ministra, bienvenida al programa. Gracias, Pedro. Está complicado el día, ¿no? Un día bastante movido, caliente, sí. Bastante sí, además movido. Es el debate en el Congreso del presupuesto, o sea que... Ah, sí, pero la atención va a estar puesta en Cajamarca y no en el presupuesto. Bueno, usted de repente sí. Bueno, sí, porque Porque se juega la plata. todo el dinero del próximo año está en discusión hoy día. Ya, antes de entrar a lo que se está haciendo o las perspectivas u objetivos que tiene el ministerio, hablemos un poco de la historia de este ministerio, ¿no? Era un ministerio que no existía, y cuando se anuncia su creación, prácticamente es un ministerio que tiene nombre de diagnóstico, ¿no? O sea, es como decir, pues, como señalar o ponerle un foco a el que yo también considero el problema más complicado de resolver en este país. Inclusión es un término positivo. El problema del Perú es un problema de exclusión, ¿no? Económica, racial, religiosa, social. El Perú es un país con muchas divisiones y fracturas. Y eso hace pues, que tengamos conflictos todo el tiempo. Un político me decía hace tiempo, el Perú es un país de necesidades insatisfechas, ¿no? Por más que sean cosas, siempre van a faltar cosas por hacer y habrá sectores que se van a sentir siempre desatendidos. Cuando usted escuchó que se iba a crear un nuevo ministerio, ¿qué pensó? A ver, la idea de este ministerio viene dando vueltas hace buen tiempo ya y viene de discusiones muy largas de la necesidad de tener un organismo que comience a agregar los esfuerzos dispersos que habían en el Estado para atender determinados temas sociales, básicamente. Y eran los programas de lucha contra la pobreza originalmente, los fondos de inversión social que vienen desde los 90 y las estrategias que estaban muy desarticuladas de intervención en las zonas de pobreza extrema. Entonces, con esas ideas se inició la discusión de este ministerio. Al inicio de este gobierno yo no participé en esas discusiones, más que desde la academia, que era donde yo estaba. Ni sabía ni tenía idea que iban a llamar. Pero la discusión fue muy rica a partir de la idea de, bueno, ¿qué es lo mínimo que debes exigir de coordinación entre los programas que ya existen, más los programas que se habían ofrecido en la campaña del presidente Humala, para hacer una masa crítica suficiente para pensar que vas a tener impacto real en determinadas variables que hoy día están asociadas con estas exclusiones, digamos. Pero volviendo al tema de mi pregunta, entonces cuando usted se entera del ministerio dice qué buena noticia. Sí, era una buena noticia. Ya. Era una buena noticia porque el principal problema de los programas sociales del Perú era su dispersión y su desorden, ¿no? Y todo el nuevo enfoque que hay de protección social en la discusión mundial es que ya no puede ser una discusión de programas y proyectos, sino tiene que ser un enfoque más integral, de conjuntos de intervenciones, ¿no? Porque como tú dices, no resolver un problema no saca a nadie de la situación de pobreza o exclusión. Tienes que atacar por varios frentes a la vez para mover a la gente a una situación distinta. ¿Cómo llega su nombre a esta cartera? Bueno, yo he publicado mucho, he escrito mucho, he trabajado mucho el tema de desarrollo rural, de desarrollo de lucha contra la pobreza,
Y por ahí entiendo que llegó mi nombre al pool de personas a entrevistar, ¿no? Porque ¿Ya? lo primero que recibí fue una invitación a conversar Ya, sobre el ¿quién, ministerio. quién hizo esa invitación? A mí ¿Quién la me llegó llamó? a través de un funcionario público, un viceministro Ya. me llamó y un colega ¿Se de puede una decir el fundación de nombre, no? cooperación. No. Ambos me llamaron a decirme si tenía interés en ir a una entrevista para Ya. conversar sobre el ministerio que ya había sido anunciado, ya estaba la ley hecha, digamos, ¿no? Ya, ¿y esta conversación era con quién? Primero con un grupo de gente del ejecutivo de PCM y Ya. después con el Los presidente. filtros, ¿ah? Exacto. Y después con el presidente. Y después con Lerner y después el El presidente. presidente. Ya con el presidente era para simplemente... Una primera ¿Ah? conversación y en una segunda conversación me ofreció el cargo. Ya, ¿y qué tal fue esa conversación con el presidente? Muy interesante, primero yo no lo conocía, entonces ya solo ir valía la pena. Suponía, pero me refiero a si cuando conversaron sobre este ministerio, me imagino que ya es una conversación no muy larga, ¿no es cierto? Sí, pero él tenía unas preguntas ¿Cómo importantes cuáles? que Sí, sí. hacer, como por ejemplo qué pensaba yo de por dónde había que iniciar Ya. este proceso de articulación. Y claramente, Ujú. por de donde vengo yo, mi respuesta era por el mundo rural, ¿no? Hay que comenzar por los que están más atrás y por lo más difícil. Y a partir de ahí iniciamos una conversación bastante simpática, diría yo, sobre ruralidad, pobreza, exclusión, Ya. ¿no? Que es el tema que yo conozco mejor, que es donde yo he trabajado más. Y él es una persona que ha viajado mucho por el Perú, entonces tiene mucha imagen de este rostro rural de la pobreza. Ya. Eso hizo muy Y fluida la ahí conversación. mismo le dice, quiero que sea la No, ministra... en una segunda conversación Ya. él me ofrece O sea, hubo emoción. sí, Una semana de suspenso. unos días. Ya, unos días de suspenso. Ya, cuando la llaman, porque ya si llega hasta esa reunión, ya sabe que no, para qué la están llamando. Cuando la llaman, usted acepta inmediatamente. Sí, cuando entre que me llaman y voy a la entrevista me piden que vaya con una decisión. Y fue difícil, ¿no? Porque, ¿Por qué? para comenzar, porque yo no estaba buscando cambiar de ocupación. Yo tenía el trabajo que más quería, que era mi proyecto de investigación, un proyecto Esto en el IEP. de investigación-acción, que era justamente lo que he construido en mi carrera y estaba muy contenta con mis proyectos porque tenía además un proyecto regional comparativo Perú, Colombia, Chile, ¿Ya? ¿no? Muy interesante, estaba súper contenta con eso. Entonces, dejarlo todo, porque Sí. pasar al ministerio Porque es es dejarlo abandonar todo. Y en este caso, tirarse a una piscina literalmente Exacto. vacía. ¿Ah? Exacto. Pero esa era parte de los activos, Sí, 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 digamos, claro, porque es no parte de la era adrenalina. asumir un ministerio que ya estaba armado, sino no solamente asumir la cartera, sino asumir la implementación de un ministerio que era una ley, ¿no? Entonces tienes para imprimir, espero poder todavía hacerlo, imprimirle algunas características al ministerio Ujú. que se quedarán en el ministerio, ¿no? Y Por eso, ejemplo, a través de eso se hace a través de un reglamento. del reglamento de Ya. organización y funciones, que es lo que estamos terminando de hacer en estos días, y que le puede imprimir algunas características que no tienen los ministerios. Por ejemplo, el énfasis en que todo se evalúa. Todo se evalúa. Todo. Todos los programas se evalúan de manera continua y las respuestas de las evaluaciones tienen Ahora, que es generar una cambios. evaluación de qué características. ¿Van a implementar una suerte de SNP interno? Sí, ¿Ah? no un SNP, pero sí tenemos en el ministerio, uno de los viceministerios es de políticas y evaluación, ¿Ya? donde el tema de evaluación implica no solamente hacer evaluación de los programas que tenemos, sino meter la cultura de evaluación, ¿no? Porque una de las cosas que yo siempre he criticado del Estado es que se toman decisiones sin tener una base sólida de evidencia de por qué la decisión que estás tomando es la mejor, ¿no? Siempre con buena intención seguramente, pero eso no basta. Entonces queremos decisiones más informadas Sí. y información, y que la información que tenemos y que produzca esta unidad de evaluación tenga consecuencias, ¿no? No que evaluemos para saber ahí que hicimos mal, sino bueno, Consecuencias benéficas. claro. Porque todas las decisiones del Estado siempre tienen consecuencias Sí, no, pero que tengan usualmente consecuencias negativas. para que mejoren los programas, justamente, ¿no? Ahora, en este contexto, ¿le costó decir sí? ¿Mucho? ¿La pensó mucho? Te confieso que cuando me vino el ofrecimiento y tenía que tomar una decisión... Claro, porque llegar hasta la instancia de Humala, hasta ahí, qué bacán, me están considerando, pero todavía no hay un
un fiat, así como dijo la Virgen, ¿no? Hágase en mí tu voluntad. No había eso todavía. El tema es ahí, te confieso que lo que yo pensé fue al revés. ¿Por qué razón diría que no? Y además de la pena de dejar mi proyecto y el IEP, yo he trabajado 20 años en el IEP. Eso es una razón bien importante. Muy ¿no? importante, esa fue difícil. Y el peso que implica para mis hijos, ¿no? Porque tengo una hijita de 11 y un niño de 13 y no es muy fácil. Eso es muy difícil. Van a pagar Esas dos fueron las dos cosas que me hicieron decir, bueno, quizá no debería aceptar. Pero por otro lado es la oportunidad de poner en marcha cosas que he dicho durante un montón de tiempo y bueno, veamos si se puede. Sí, como reto personal y como aporte para el país. Ahora, el tema es, ¿qué cosa se podrá hacer? Mira, siendo muy... ¿Dónde funcionan para comenzar? Bueno, todavía funcionamos precariamente, como inquilinos precarios. Primer problema, un poco en PCM, un poco en un local alquilado, un poco en Foncodes. Pero probablemente hacia la quincena ya tengamos un local por lo menos para operar el primer año o el primer par de años. En el primer bosquejo de organigrama ideal, ¿cuánta gente debería tener aproximadamente un Ministerio de la Inclusión en un país con las características del Perú? Bueno, este ministerio tiene dos niveles, ¿no? La sede central, digamos, la alta dirección, que queremos que sea muy profesional, pero muy chiquita, ¿no? Que terciarice lo más que se pueda, que no se busca generar burocracia para nada. Es más, cuando fui a la Comisión del Congreso de Presupuesto, me decían, pero ¿cuánto va a costar la sede central, la burocracia? Le dije, bueno, máximo 2% de lo que manejan los proyectos, todos los programas que vienen al ministerio. ¿No? Para ponernos una valla fija de decir, bueno, esto tiene que ser una administración efectiva y eficiente de estos programas. Porque lo que recibimos son los programas, que esos sí son enormes, que son en realidad las ramificaciones y las patitas de este ministerio por todo el territorio nacional. Porque recibes muchos programas que sí tienen representación regional, local, distrital, incluso. No, además, evidentemente, un Ministerio de la Inclusión tiene que estar justamente en la zona más lo que alejada quiero del decirte país. es que no queremos hacer una oficina del ministerio en cada provincia, porque ya está Juntos o está Foncodes, ¿no? Entonces no tiene sentido pensar que vamos a hacer un ministerio con presencia de la sede central, digamos. Pero ¿cómo van a funcionar, por ejemplo, en Junín? Bueno, eso justamente parte del desafío es hacer esto que yo llamaba la territorialización de la acción del ministerio, y es, para comenzar necesitamos este mapa donde están las oficinas de PRONA, Foncodes, Juntos, Guaguaguasis, que son los programas que tienen ya representación en las regiones, y para comenzar esos tienen que coordinar, que hoy día no hacen. Por ejemplo, y eso depende ahorita del Ministerio de la Mujer. Todos menos Juntos depende de PCM. Ya. Juntos y Pensión 65 están en PCM. Pero PCM se le puede pasar Juntos. No, viene a nosotros. Por eso, ya, y PCM se sale de ese tema. Sí, y todos estos otros programas que están en Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social también pasan. Ah, también pasa. Entonces pasa PRONA, que es... ¿Y cuál es el sentido ahora entonces del Ministerio de la Mujer? El tema de equidad de género. Equidad de género. Y porque hay una división importante que yo creo que no es muy fácil de ver desde afuera, y es que tanto el Ministerio de la Mujer como otros ministerios sociales lo que deben garantizar son derechos universales, ¿no? Derecho a la equidad, derecho a... y nosotros, más bien lo que tenemos que hacer como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es asegurarnos que los grupos que se están quedando fuera del acceso a esos derechos universales pueden llegar al acceso a esos derechos universales. Entonces nosotros vamos a trabajar con poblaciones focalizadas, ¿no? Que por alguna característica, porque viven muy lejos, porque han sido sistemáticamente excluidos por un tema de discriminación, por último, pueden llegar a ejercer su derecho universal, ¿no? En el Ministerio de la Mujer. En el Ministerio de la Mujer, en Salud, en Educación, en la RENIEC, en donde corresponda, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es empujar a la gente. Eso suena interesante, porque si efectivamente a través del Ministerio de la Mujer se centralizan todos aquellos problemas que tienen que ver con derechos fundamentales, ¿no es cierto? El tema de
la religión, ¿no? Esta cosa de que la religión católica tiene una preeminencia mucho más que importante a nivel nacional, discriminando otros credos, podría verse en el Ministerio de la Mujer. No, y hay temas. El tema del aborto terapéutico, un tema sumamente polémico, controvertido, pero que en el Perú estamos en los años de la carreta, también podría hacerse a través del Ministerio de la Mujer. Y hay temas que se quedan en el Ministerio de la Mujer que son fundamentales, INAVIF, por ejemplo. ¿No? Todos los niños peruanos tienen derecho a vivir en una familia. Sí, sí. Entonces, eso es un derecho universal. ¿No? Nosotros no podríamos hacer algo con INAVIF porque eso es un tema transversal que resuelve un problema de cualquier niño peruano. ¿No? Si hay niños que por su situación de extrema pobreza no están siendo atendidos por INAVIF, ese es mi trabajo, llevárselos a la puerta del INAVIF. ¿Me entiendes? Ya, o sea, a ver, de lo que le he entendido, usted va a ver más las cosas concretas, ¿no es cierto? Puntuales, y el Ministerio de la Mujer le va a pasar todos estos programas. Los programas que estaban en el Viceministerio de Desarrollo Social y Guaguaguasis. Ya, y se ocuparía más de esta defensa de derechos universales. Exacto, igualdad de oportunidades. Suena bien, y con como, mucho como énfasis orden, como esquema. En el tema de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Ya, ¿y eso lo entiende el presidente? Sí, él lo tiene clarísimo. Una pregunta, ¿no? Sí, lo tiene clarísimo. Lo tiene clarísimo. Sí. Ojalá que se implemente, ¿eh? O sea, ojalá que funcione así. Sí, porque además eso permite al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social articularse con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Educación. Mi tarea, por ejemplo, con los programas, al hacer Cunamás y incorporar Guaguaguasis en una estrategia de atención a primera infancia en zonas de extrema pobreza, no es porque yo me ocupo de la primera infancia, me ocupo de los niños que en situación de pobreza extrema no están recibiendo atención de primera infancia para llevarlos a la puerta de la educación inicial en condiciones óptimas. Yo tengo que entregárselos en la puerta del centro de educación inicial al sector de educación, para que esos niños puedan ir como cualquier otro niño peruano a la educación inicial. ¿No? Entonces, con el Ministerio de Salud, por ejemplo, con Pensión 65, estamos trabajando ya con el hecho de que el SIS, el Seguro Integral de Salud del Ministerio de Salud, les ofrezca atención a estos señores adultos mayores y a estas señoras que, por ejemplo, tienen problemas distintos a los que son la mayoría de los temas que atiende el SIS, como control de presión arterial, diabetes, etc. ¿No? Entonces, mi tarea es que estos señores adultos mayores en situación de pobreza extrema, de alta ruralidad, no estaban llegando al SIS. Ahora, con Pensión 65, los estoy empujando a la puerta del centro de salud y a un sistema de atención de salud que antes no tenían. Ahora, suena muy bien, ¿eh? Suena bastante bonito, ¿no? Se nota que estamos ante una ministra nueva que no tiene experiencia con el Estado peruano. Todavía. Porque va a ser bien complicado, me imagino. Mira, empujar. Es súper complicado, pero se pueden hacer cosas. Y si hacemos, digamos, siendo pesimistas, 10-15% de las cosas que queremos hacer, puede ser un cambio importante para mucha gente. Y bueno, comenzamos, además nuestra decisión como ministerio, el equipo que está en el ministerio es, claramente queremos concentrar el esfuerzo en las zonas, ¿no?, de mayor concentración de pobreza extrema. O sea, queremos comenzar a empujar desde los que están más atrás. Porque lo que hemos visto en estos años, en los que se reduce la pobreza, hay crecimiento, etc., por el otro lado lo que pasa es que se polariza la brecha entre estas personas de zonas de extrema pobreza, o sea, distritos del Perú donde 70% de la población está en situación de extrema pobreza, se están quedando súper rezagados respecto al resto. Entonces es con esos con los que tenemos que trabajar. Ahora, lo que va a seguir generando el problema del Perú de toda la vida, que es la ausencia del Estado en esos lugares, ¿no es cierto? Donde no está el Estado, ese vacío siempre es ocupado por alguien, por Sendero, por el MRTA, por el narcotráfico, por la minería informal, por alguien, ¿no es cierto? Siempre es ocupado ese vacío que el Estado deja, que además cuando está es como si no existiese, es un local puesto ahí, cemento invertido en medio de la nada y que no sirve para nada, para ser honestos, ¿no es cierto? ¿Cómo van a hacer ahí? Y por eso justamente es este tema de la territorialización que yo te digo que es tan importante. Y claramente ni hay oficina de juntos en todos lados, porque además
en las zonas donde hay más pobreza extrema, lo que tú tienes es mucha dispersión de la población. Pero sí tienes servidores públicos que trabajan en estos programas que están ahí, dan vueltas por todas esas comunidades todo el tiempo. Bueno, ¿cómo hacemos que esa vuelta no sea que hoy día viene el promotor de Juntos, 2 días después viene el de Prona, 3 días después aparece la camioneta de Foncodes y al 5.º día aparece el alcalde distrital? Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo, hagamos un poquito de microplanificación a nivel local con el distrito, con el alcalde, con algún otro programa del sector público que haya, agua y saneamiento, el camino rural, la posta, el centro de salud o la escuela, para hacer un mínimo de priorización de, bueno, ¿qué es lo que está faltando aquí? ¿Quiénes están? Servidores públicos en esta localidad hoy día haciendo qué cosa y organicémonos, ¿no? Y entonces tratar de que esa vuelta por la población, los centros poblados más dispersos, sea mínimamente ordenada y coordinada. Si logramos eso, se va a sentir el doble de presencia del Estado. Sigue sonando muy bien, suena a un chambón, es un chambón, ¿no? Totalmente de acuerdo, entonces, porque además son muchos distritos. Claro, porque yo veo o percibo al ministro o ministra de la inclusión, a una persona, ¿no?, que se sube a la atalaya y comienza a mirar a ver hacia dónde no está mirando el Estado y ahí poner el dedo como objetivo, ¿no? Exacto. Por lo que le estoy escuchando, la cosa podría ir por ahí. Ahora, ¿cuánta gente tiene para todo esto? Bueno, tenemos un mes de ministerio. Tenemos un mes de ministerio y comenzamos el día que me nombraron. Ya nombramos a los 2 viceministros también. Ya van 2. Y éramos 3. Éramos 3. Durante como 4 o 5 días fuimos 3. Y era el ministerio que se movía. Por eso pues. Hoy día somos como 35. Ya, que sigue siendo poquísimo nada. Para... Simplemente no alcanzamos los 35 para asistir a las comisiones de transferencia de cada uno de los programas que debemos recibir el 2 de enero. Entonces, el tema es que como no tenías aparato, ese crecimiento ha sido muy controlado porque, aprovechando que no había nadie, quieres profesionales que sepan exactamente a lo que vienen y lo que tienen que hacer y que sean los mejores. Pero los que son los mejores tenían otra chamba. Y entonces tú les ofreces venir y dicen, sí, súper, pero dame 2 meses. ¿Y cuánto es el sueldo? Bueno, la ventaja es que se ha aprobado un decreto que va a permitir pagar a los técnicos que vengan, por ejemplo, del sector privado, un sueldo especial, digamos. ¿Eso cuándo ocurrió? Es el porque decreto... el demagogo de Alan García no, se aprobó Exacto. No se aplica para cargos como el ministro o los viceministros, pero sí se aplica para tecnocracia especializada, ¿no? Entonces sí vamos a poder atraer algunos cuadros. Eso está en proceso de reglamentación, pero sobre todo es todavía no se ha aprobado. No, el decreto está aprobado, está el reglamento en la fase de discusión. Está en discusión, pero ya está, ya el próximo año lo tendremos para ejecutar. Pero el problema es que la gente está ocupada. Entonces tú no puedes decirle a alguien, ya te necesito mañana. Entonces todo el mundo dice, sí, perfecto, yo voy. Pero en un mes. ¿No? Entonces tienes que ir haciendo este proceso de construir la burocracia de este ministerio para que sea la burocracia especializada que queremos de a poquitos. Y eso impone costos, retrasa procesos, limita, nos hace trabajar un montón más de horas a los que ya estamos. Pero bueno, así están las reglas y así avanzaremos y llegaremos al 2 de enero con todos. Me gusta verla así optimista, ¿no? con confianza, con esperanza. Se pueden hacer las cosas, pero a ratos es aterrador, pero ahí vamos y tenemos un muy buen equipo, creo yo. ¿La primera vez que trabaja en el Estado? Sí. ¿Y qué tal, Difícil. Son otras reglas, otros códigos. Pero ya ha entrado con cierto prejuicio sobre lo que es trabajar en el Estado. Sí, y la ventaja es que los 2 viceministros que yo elegí son 2 personas que vienen de trabajar en el Estado. Uno viene del MEF, Juan Pablo Silva, que era el director de calidad de gasto, que es el viceministro de Políticas y Evaluación, y Jorge Arrunategui, que tiene una larga trayectoria en el sector público, viene de ser gerente y después presidente de Servir, ¿no? Entonces... que es el que va a ser el viceministro de Prestaciones Sociales, que es el que va a ser como el presidente del directorio del holding de todos estos programas, ¿no? Sociales. Entonces son 2 personas que conocen muy bien el Estado de distintas instancias y que son jóvenes y entusiastas. Además los ha escogido con ese criterio. Exactamente, porque yo no sé del Estado, yo sé de política social, no del Estado.
Quedan 5 minutos, la ministra tiene que salir, me ponen acá una chuleta. Aplauso, también pongan. Bueno, ministra, dos cositas cortitas para terminar. La interacción con los otros ministerios, clave, PCM y Ministerio de Economía. Y de la mujer, de repente, para todo este tránsito de cosas. Pero estos PCM y Economía son fundamentales. Fundamentales, y la ventaja es que hasta ahora tenemos muy buena relación con PCM, claramente, porque además le estamos quitando tareas de coordinación, ¿no? Y ellos están muy contentos de que podamos nosotros coordinarle una parte, por ley, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social asume la Secretaría Técnica del Consejo Interministerial de Asuntos Sociales, que está en PCM, ¿no? Entonces eso nos permite tener una relación muy fluida con PCM. ¿Y con Economía, en mi primera reunión con el ministro de Economía, su mensaje fue: mira, necesito que te vaya muy bien, porque si a ti te va muy bien, a todos nos va muy bien. Entonces, cuenta con el MEF. Entonces, pero muy optimista ese ministro, porque los resultados de una gestión del Ministerio de la Inclusión es una gestión que va a haber resultados en el mediano y largo aliento, ¿no? Sí, pero también... O sea, no es que en el Perú pues hay 5% de pobreza. Pero ojo que también... No es la cosa. Pero piensa en los objetivos más de corto plazo para un ministerio como el de Economía, que es: estoy destinando muchos más recursos a la política social y quiero ver que los gasten bien, ¿no? Entonces, en la medida en que hagamos las cosas bien y que podamos mejorar la eficacia de cómo se está gastando la plata que ya está en estos programas y la que le han asignado adicional del presupuesto 2011 al 2012, entre Juntos, Pensión 65 y Cuna Más, hay 500 millones de soles adicionales. Entonces, bueno, si los gastas mal, es tirar esa plata al agua. En cambio, la apuesta del MEF es que los gastemos cada vez mejor, para que el impacto que traigan, así sea en 2, 3, 4 años en términos de pobreza, sí genere un conjunto de eslabonamientos en el camino y que no se quede atracado en estas ineficacias y ineficiencias de gasto, ¿no? Pregunta final. La atención de todos los medios va a estar en lo de Cajamarca, pero usted comentó al principio que hoy se decide el tema del presupuesto también. ¿Cuánto es lo ideal para el Ministerio de la Inclusión como porcentaje del presupuesto? Para... A ver, el ejercicio presupuestal en el Perú se hace en junio-julio, la asignación del presupuesto. Se discute luego y ahora en noviembre se aprueba la ley de presupuesto para el próximo año. Entonces, la participación de este ministerio en la discusión presupuestal no existía porque no había ministerio. Lo que hemos recibido es el presupuesto de todos los programas, que como te cuento, había un incremento importante porque era decisión del sector público darle más recursos a los programas sociales, sobre todo para hacerlos nuevos. La ampliación de Juntos, Pensión 65 y Cuna Más, pero también se le ha dado un incremento significativo a educación y a salud, justamente para que el paquete social tenga un peso mayor en el presupuesto. ¿Cuánto es lo ideal para este ministerio? Lo vamos a discutir en junio, cuando ya participemos en la discusión presupuestal para el 2013. Ahora lo que tenemos es 2.100 millones de soles para el conjunto de los programas que recibimos. Para todos los programas que recibimos, que son Juntos, Pensión 65, Cuna Más, Prona, Foncodes, Oasis. Y 35 millones para el ministerio, que es 1.6% del total de los programas. Y pensamos que con eso el primer año vamos a estar ok. Igual el segundo año no pasaremos de 2%. Bueno, muy interesante todo esto, ministra. Yo le agradezco, ya sé que se tiene que ir ahorita volando. Muchas gracias, Pedro. Encantada. Le deseo muchísima suerte, creo que la va a necesitar, creo que lo va a hacer de la mejor manera posible. Ojalá que dure, ¿no? Ojalá que dure, eso esto no dura se sabe lo que en dura. La política. Esto dura lo que dura. Y que su función, que en esta primera etapa está destinada a construir la casa, el día de mañana, cada 10, 15 años, sea algo que tenga continuidad. Eso es fundamental, porque aquí en el Perú pues, nada continúa, ¿no? Todos los gobiernos empiezan de cero. Todos los gobiernos que arrancan piensan que son pues, los creadores de todo. Pero vamos a dejar algunas cositas armadas en la estructura del ministerio que esperamos permeen y perduren. Ya, primero empiecen, ¿no? Bueno, ministro, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Con ustedes hasta la próxima semana. Chao. Spider-Man does whatever
a web any size. Catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big day. Wherever there's a hang, you'll find the Spider-Man.